¿Cuál es el personaje que mejor consideráis que tenéis construido en vuestras cuentas? Dejadlo aquí abajo en los comentarios con datos, stats y detalles y vamos a hacer una pequeña competencia a ver quién cree o considera que tiene el personaje perfecto, mejor armado de su propia categoría de personajes. Y ahora sí, vamos a ver cuál es la realidad de llevar un personaje desde el 1% a su 100% máximo de construcción. Vamos a ver los, digamos, 5 pasos, no sé cuántos realmente voy a poner en el vídeo, pero voy a explicar puntos muy importantes sobre los que hay que reflexionar para realmente llevar a su máximo esplendor a un personaje en Genshin Impact y vamos a ver, como digo, el método para pasar del 1% al 100% de la construcción real y sobre todo del máximo potencial que tiene una unidad en Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordar, no cuesta nada, es totalmente gratis. Ayuda un montón a crecer, recomendar y posicionar el canal, el vídeo, todo el proyecto y todo el equipo del canal está muy agradecido con vosotros. Este es ese momento, así que ahí está. Gracias. Y vamos con... Lleva tus personajes del 0% al 100%. Pues bien, lo primero es entender el personaje. Y esto puede ser muy ambiguo y a la vez muy global y puede ocupar demasiados aspectos y ámbitos. Entender un personaje básicamente es realmente saber, número uno, su rol, es decir, si es soporte o es carry. Dentro de ser soporte o carry, saber si hay que invertir pues en proporción crítica, recarga y algunos stats como por ejemplo Yelan, Nubilet o Furina que van con vida, o por ejemplo otros carries como Arlequino, Kinnich o cosas convencionales que irían con ataque, o en el caso de Raiden hasta qué punto hay que conseguir suficiente recarga, es un punto del vídeo y os diré cómo y cuánta recarga hay que conseguir por personaje y lo fácil que es calcularlo. Y luego de eso, también saber separar los personajes que realmente lo que te benefician es llevarlo pues como Xilonen, triple defensa con recarga, o por ejemplo Xianyun, que hay que llevarla triple ataque con recarga, o como Kazuha, triple maestría, o Kuki con recarga para tener perma ulti y tener el escalado de maestría tanto para los torbellinos como para la bajada de resistencias, en este caso, error, como para el bono daño elemental de Kazuha, como para los Hyperlooms de Kuki. Esto es lo más importante y lo he explicado a grandes rasgos, pero realmente es el primer paso que mucha gente se salta, el entender al personaje, incluido otro ejemplo más, Arlequino, que mucha gente le busca maestría o cree o incluso ha recomendado en vídeos que la maestría es algo bueno en Arlequino, cuando la realidad es que Arlequino vaporiza solo 1 de cada 3 hits y en algunos equipos con Furina ni siquiera vaporiza 1 de cada 3 hits y además, cuanto más ataque total tienes, más lo transformas junto con el pacto vital en daño de ataques normales. Con lo cual, a Arlequino concretamente, como ejemplo de entender un personaje, no hay que buscar nada de maestría y hay que, una vez te sobre la proporción crítica, buscar apenas ataque, 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 porque lo utiliza mucho mejor que muchos otros personajes. Siguiente punto. Y el más importante por encima del resto de cosas que la gente no entiende, la recarga de energía. La recarga de energía es lo que hace que muchos personajes tengan permaulti. Aquí también entra el factor número uno de entender a los personajes. ¿Por qué? Porque hay personajes que pudieran no tirar su ulti, con lo cual no hay que preocuparse o buscar recarga de energía. Ejemplos de esto son Kuki, que tirar o no tirar su ulti no cambia mucho el gameplay. Podría llegar a ser algún equipo de Kokomi Bloom, que Kokomi se juega muchísimo en Bloom, pero Kokomi con sacrificios que te da maestría para los Blooms que pudiera generar la propia Kokomi en el equipo de Bloom, simplemente reseteas la medusa sin tirar la ulti, no hace falta invertir en recarga de energía. Y aquí entra de nuevo el contexto. Aquí es verdad, para acotar y terminar este tema, que el 80% de personajes de Genshin Impact necesitan recarga de energía para tener perma ulti y utilizan su ulti en la rotación para jugarse. Ahora, esta recarga de energía, y aquí viene el tip más interesante, cómo se calcula, cómo se utiliza, cómo se pudiera llegar a saber cuánto necesitas o cuánto es el mínimo y qué importancia tiene. Pues bien, lo primero es que la importancia que tiene la recarga es superior a la proporción crítica, el ataque y todo lo demás, porque muchísimos personajes, si no tienen ulti, no hacen su función. Ejemplos de esto, Furina, que si no tiras la ulti no das daño infligido al equipo, por ejemplo, Nahida, que si no tiras la ulti no das maestría al personaje en campo, o hablando de carries, por ejemplo, Nubilet, que si no tiras la ulti no tienes más cálices para tirar 3 cargados por rotación, o Arlequino, que si no tiras la ulti no te curas, y si no te curas con la ulti de Arlequino no te curas con nada, con lo cual Arlequino vaya a visitar a Jutao y váyase con San Pedro. La recarga de energía se calcula de la siguiente forma.
Es muy sencillo. El primer paso para gente más casual o que no quiera tanta fórmula matemática es ver cuánto coste de energía tiene el personaje. En el coste de energía hay muchos personajes que tienen apenas 40 de coste de energía y otros que tienen 90, como son Jae, Miko y Raiden. Está más o menos el poder visualizar la energía que pudieras llegar a gastar. Los costes de 40, según si el equipo completo genera mucha energía y el propio personaje está en campo y genera mucha energía, los personajes de 40 suelen usar entre 110 de recarga, sí amigos, prácticamente nada, hasta unos 125 como máximo y a partir de ahí nada más. ¿Y cómo se sabe si pueden usar más cerca de 110 o 125? Y ahora os pongo más ejemplos con los costes de 60, de 80 y de 90, que de 90 solo son Raiden y Jae. Pues depende de si el personaje está en el mismo campo, con lo que si es un carry va a estar absorbiendo más partículas de lo normal, con lo cual un carry requiere, en teoría, menos recarga de energía que los soportes que están fuera del campo, y depende de la cantidad de partículas que genere tu equipo. Los equipos no hay que sabérselos de memoria, pero sí hay que saber que los equipos que menos partículas generan de todo el juego son los equipos de Tartaglia y Hayato, y los equipos que más partículas generan de todo el juego son equipos que al final uno puede deducir por la cantidad de baterías que hay que generan mucho, como sería el Raiden National, que Raiden da energía al equipo, el ojo de Raiden va generando partículas, Shinkyu da 2 patadas, con lo cual genera 10 partículas para el equipo, el huevo de Xiangling va generando partículas, no muchas, y la elemental de Bennett genera partículas Pyro para la propia Xiangling. No hay que aprenderse los equipos de memoria, pero sí hay que hacerse una idea de si en el equipo tienes muchos personajes que generan muchas partículas o que tienen armas de Favonius que te van a dar más partículas neutras blancas para el equipo, eso va a facilitar que el equipo tenga energía. Y ahora, volviendo a este, digamos, cálculo sencillo explicado para todos los jugadores, coste de 40, entre 110 y 125, dependiendo de si está o no está en campo el resto de personajes del equipo y de incluso si tiene alguna constelación que le dé más energía. Ejemplos: Keqing tiene coste de 40, pero además con la C2 hay una posibilidad que genere más partículas extra, así que Keqing con 110 tiene de sobra. Diluc es un carry en campo, con lo cual Diluc con coste de 40 y unos 110 de recarga también tendrá suficiente en muchos equipos y generen buena energía. Los costes de 60, como por ejemplo Furina, suelen requerir, según los equipos, la generación de energía, y si eso no carry en campo, entre 155 y unos 170 de recarga de energía, en algunos casos muy extremos hasta 75. De nuevo, ¿cómo sabemos si es 55 o es 75? Pues con todos los factores anteriormente mencionados. Los personajes de coste de 80, que de hecho son la mayoría de personajes en Genshin Impact, bueno, me he saltado los 70, que serían Yelan o Kinich, pero de nuevo tenemos algo parecido. Los 70 fuera del campo deben tener entre 180 y 190. Si generan muchas partículas el equipo, podrían bajar hasta 165 muy cuadrados. Y los personajes 70 dentro del campo, como podría ser Kinich, con unos 30-35 por las partículas que él mismo genera, y en el caso de Kinich, Furina genera muy bien fuera del campo, puedes llegar a tener permaulti con 30-35. Los costes de 80, que como quería explicar son de los más jugados en el juego, valga la redundancia, son costes un poco más oscilantes, pero generalmente los costes de 80 en campo suelen tener que llegar, y esto es como por ejemplo Sino, que tiene muchos elementales, es un equipo muy puntual porque Nahida y Furina generan bien de energía. Sino con unos 40-45 tiene permaulti, pero si hablamos de soportes fuera del campo de coste de 80, como Shinkyu, como Xiangling, como Baizu, como muchos otros, los 80 fuera del campo suelen tener costes de entre 180-85 si generas muchas partículas de su mismo elemento y hay mucha energía, como por ejemplo Baizu, que tiene coste de 80 pero suele jugarse tanto con Nahida como absorbiendo sus propias partículas dentro de su elemental, y Nahida genera muchas partículas dentro. Las partículas del mismo elemento te dan más energía al personaje que las de elemento distinto, hasta los 200 en caso de equipos naturales, como por ejemplo Xiangling, Shinkyu, Beidou, en la mayoría de equipos, pero los costes de 80 pueden llegar en equipos de baja generación hasta los 225-230, como es el caso de Xiangling en los equipos de Tartaglia o Hayato, que os puse como ejemplo, que son los que menos energía generan del juego. Como podéis comprobar, cuanto más alto es el coste, también más oscila esa recarga de energía,
porque depende de estos factores de recibir más energía del mismo elemento, de otro elemento, o de estar en campo o fuera del campo, porque recibirás más partículas estando más segundos dentro del campo. Y para terminar, los costes de 90, como por ahora son Jae y Raiden, prácticamente ellas se han desistido en la recarga, en el sentido de Raiden sí que gana casi 230 o más, pero genera energía para sí misma y se suele jugar con consonancia electro con muchas baterías, y Raiden concretamente es un caso muy especial, así que ir a ver la build porque tiene límites de recarga. Y Jae, la gente ya opta por tirar una ulti sí, una ulti no, o Jae suele jugarse junto a Raiden. En el caso de jugar junto a Raiden, que además de la consonancia electro te regenera energía al resto del equipo, Jae con unos 140-150 podría llegar a tener prema ulti en equipos de sobrecarga junto a la propia Raiden. Pero ya la mayoría de gente o juega sin tirar la ulti o tira la rotación de la ulti una vez sí, una vez no, y se olvida perfectamente, porque entonces una ulti sí, una ulti no, en vez de coste de 90 es coste de 45 cada 22 segundos que tiene de ulti. Con esto y sin mucho número vais a aprender a ajustar las recargas de vuestros equipos, y la última norma para las recargas es que os sobre mejor que os falte, porque si os falta y no tenéis ultis os la rotación y el equipo, pero si os sobra tendréis perma ulti en todos los equipos y el personaje podrá ser versátil siempre que queráis probar distintas combinaciones de equipos en vuestras cuentas. Siguiente punto, que me he hecho un vídeo literalmente de la recarga de energía sin entrar en cosas complicadas para todos los públicos. La proporción crítica. La proporción crítica es algo que ha tenido el humo de los Sextel alrededor constantemente, y el tema del 1-2, que se usa en algunos juegos que tienen distintas fórmulas de daño a Genshin, y en otros juegos el 1-2 se repudia totalmente porque es totalmente falso y es gastar substats a lo loco solo por alcanzar mínimos de daño estable, vendiendo y cortando de raíz totalmente los potenciales y los techos máximos, que son más importantes, y más en un juego como Genshin, que aunque no tenga PvP, la gente se motiva por hacer numeritos grandes o pasarse más rápido una sala del abismo, que esto es mucho más importante. Y las proporciones críticas tienen un valor que no se cuenta con los Excelor 1.2, que se llama coste de oportunidad. Y lo explico para que la gente realmente entienda qué es el coste de oportunidad y por qué. Expliqué hace mucho y por suerte la gente lo entendió, y en general no se usa en la comunidad de Genshin Impact, que la proporción 1-2 no tiene en cuenta el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es básicamente cada substat complicado y difícil de conseguir de probabilidad crítica, daño crítico, hasta cierto límite, te está restando esa oportunidad de que en los substats no haya otros substats que te ayuden. Es decir, en muchos personajes, ataque o vida por ciento, que es su stat base de escalado, y que técnica y probabilísticamente en programación de Genshin es más sencillo que de conseguir por probabilidad pura, como digo, el ataque porcentual o la vida porcentual que la proporción, y en muchos otros personajes la recarga de energía o la maestría elemental o algunos otros stats que te pueden ayudar, como por ejemplo en Nilou, pues la vida plana con ítems de vida porcentual para llevar la triple vida con más vida en su stat y alcanzar el máximo daño de Bloom, por ejemplo, y otros ejemplos más de personajes que aprovechan muchos stats interesantes. Bien, esta proporción, teniendo el coste de oportunidad y teniendo en cuenta una suerte neutra, porque los críticos, al igual que todo en Genshin, es una probabilidad porcentual, es decir, es un gacha dentro del gacha, ya os la sabéis, hace que hay un punto en el que intentar alcanzar 90 o 100 de probabilidad no solo es inviable, sino que es contraproducente. No solo te resta daño, sino que te hace perder otras stats que no vas a conseguir de alguna otra forma porque has ocupado todos los ítems en proporción crítica. La probabilidad real para alcanzar un techo, digamos, realista, y que si tienes muy mala suerte, pues reinicias una vez la sala, es en torno a los 70-75 como mucho. Menos personajes que dependen de muy pocos hits muy grandes, en cuyo caso hay que tratar de sacar más, como es el caso de Mualani puntualmente, que apenas hace 4 hits grandes en rotación, como es el caso de Eula con el hit de su ulti, o como es el caso de Raiden, si queréis que haga un número muy grande con el corte, aunque luego el daño sostenido después del corte también es muy alto, o incluso Kimmich, ya que tiene 4 o 5 bolazos muy grandes y el daño sostenido base también es fuerte, pero haces 4 bolazos con Kimmich que te interesa que hagan bastante más daño estos bolazos. Pero en general el resto de personajes con un daño
que esté disgregado en muchísima cantidad de multi-hits, una probabilidad cercana a 70-75 es la probabilidad que te maximiza el daño, pero no te perjudica en coste de oportunidad en el resto de substats, ya que, repito, los artefactos es imposible conseguirlos perfectos. Y lo mismo con el daño. El daño es muy sencillo porque ya sabéis que un 100% te multiplica, después de la fórmula daño de Genshin, el daño que consigues después de multiplicar el stat base, que es ataque o vida, por el talento, y luego eso le sumas el bono de daño elemental, ese resultado ya tienes que multiplicarlo por 2 con 100 de crítico, por 3 con 200, o hasta podrías llegar a por un poquito más de 3 con 250 de daño crítico. Ese baremo exacto entre los 200 y 250 llega a un techo muy estable cerca de 230 y en 250 empiezas ya a perder daño y te es más valioso cada substat del multiplicador base del talento, en el caso de Ito la defensa, en el caso de Nubileto Furina la vida, en el caso de Arlequino el ataque o de Gaming, en el caso de Gaming el ataque, te da más daño a partir de 230 y sobre todo en el punto exacto de 250, los multiplicadores base de vida porcentual, ataque porcentual o defensa porcentual en los carries y sub DPS que el substat de daño crítico. Por eso es un error tener 100 de probabilidad, 300 de daño, pensando que tu personaje es perfecto, cuando con 75, 230, pero muchísima más vida y suficiente recarga para tener perma ulti y maestría en el caso de una Mualani, para que me entendáis, te va a dar mucho más daño a lo largo de hacer 5 pruebas comparadas una junto a la otra, haciendo una comparación real en 5 pruebas y no en una de lo que puede llegar a saltar con más o menos proporción. O a lo largo, digamos, de repetir la misma rotación entre 5 y 10 veces, que es más realista jugar con un equipo o un personaje 5 o 10 veces, en el caso de Genshin 100 o 200 a lo largo de un año en muchos abismos, que solo querer contar en un Excel el daño de una rotación estable con 100% de probabilidad. Que eso no es real, no tiene sentido y no construís a los personajes para jugarlos en una sola rotación y luego no volver a jugarlos en vuestra vida. Eso es lo interesante. Y aquí llega el punto, porque hemos dicho, tenemos que sacar primero la suficiente recarga. Hemos entendido la proporción crítica. Aquí llega el punto de poder llevar a tus personajes al 100% real. Me diréis, Phil, hay la página esta y tú hiciste un short donde dijiste que tu Nubilet es top 1% mundial y luego esta página dice que hay Nubilets o hay lo que sea con un porcentaje de 0.2% mundial y tienen 100 de probabilidad y 300 de daño. Amigos, esa página, lo siento mucho, pero está basada en unas bases erróneas. Por argumentos muy sencillos. Número 1, las recargas de esos personajes, si vais a verlos, os daréis cuenta que no tienen permaulti. Son recargas muy malas. Hay Nubilets que son top 0.2%, que apenas tienen 115 de recarga. Y Nubilet, en todos los equipos que tiene actualmente, si llevas su arma necesitas entre 29 y 32 para tener permaulti. Y si no llevas su arma que te regenera energía, necesitas por encima de 35%, 135% para tener permaulti. Esos Nubilet de base ya no son ni 100% mundial porque no tienen recarga. Y si vais a ver, muchos de esos Nubilet ni siquiera superan los 38.000 de vida, luego con consonancia 41, cuando a partir de cierta proporción crítica te da más daño el tener más vida, como el mío, que en campo llega a más de 45.000, que un Nubilet que tenga 100 de probabilidad, 300 de daño, pero su multiplicador base sean pues 36.000 o 37.000 de vida. Esa página solo te rankea el porcentaje mundial si tienes una proporción crítica de 1 o 2 altísima, y rankea mejor a los personajes que tienen eso, 99.8 de probabilidad con 200 o 300 de daño sin tener sentido alguno, que personajes que tengan permaulti y que su escalado base te genere a partir de 5 o 10 rotaciones más daño con menos probabilidad, pero con el stat base multiplicador de los talentos por la fórmula de daño de Genshin. Esto lo podéis ir a ver porque, por ejemplo, si vais a ver el top Hayato, que hay una streamer que también tiene su Hayato, que ha hecho vídeos de tengo mi Hayato top 1 mundial, tal, es un Hayato con 130 de recarga. Y los que sois bien Hayato de verdad, sabéis que ese Hayato, si no tiene 45 o 50 de recarga, a pesar de romper la rotación en equipos con Xiangling, tirando el WOBA sin tirar luego las ultis del resto y haciendo normales con Hayato, no tenéis permaulti con Hayato si no alcancéis 45 o 50 de recarga, y en algunos equipos más de 45 o 50. Ese Hayato puede ser top 1%, pero si no tiene permaulti y a lo largo de
3, 5 o 10 rotaciones no generas un daño superior a un Hayato con menos daño crítico, menos probabilidad, pero más recarga y más ataque, y ese Hayato concretamente, además, a partir de C2 y con el cortador de Jade, le importa más la vida que el ataque, y esa página no te está calculando el escalado total de ataque o de vida, porque Hayato, según como lo construyas, utiliza mejor el ataque o la vida, no es un mejor Hayato, solo es un ranking de una página, y hay millones de jugadores gastando resina para sacar 98.9 de probabilidad para aparecer como top 1 en esa página, cuando ese personaje realmente no es A, eficiente, B, no te genera un daño a lo largo de 10 rotaciones superior a un personaje que realmente esté entendido con la recarga, la proporción y el escalado base. Y aquí viene el stat final a tener en cuenta. Una vez habéis sobrepasado la recarga y la proporción, y hay personajes que no llegan a esa proporción. Una Xiangling no supera esa proporción ni de... Y una Raiden, por ejemplo, tampoco supera esa proporción ni de... Una Raiden, si acaso, sacáis 75 de probabilidad y es complicado llegar a 150 de daño. ¿Por qué? Porque existe Sara que te da 60 más de daño crítico. O... por ejemplo, diréis, Phil, yo con Nito me paso de 250. Ya, porque ahí viene el famoso caso del casco de defensa, del casco de vida y del casco de ataque. ¿Cuántas veces yo comenté hace mucho y me tomaron por loco que Ayaka, capeando proporción crítica en el set de Nómada, hacía más daño con casco de ataque? Ahora, después de tanto tiempo y siendo un creador grande, más de la mitad de la comunidad Genshin Impact habla hispana utiliza casco de ataque en Ayaka cuando le sobra la proporción crítica, porque se ha dado cuenta probando que genera más daño. ¿Cuántas personas... cuando tú sumas el daño crítico de Gorou a Ito con cornirrojo, se han dado cuenta que hacen más daño con casco de defensa y que un Ito 80 probabilidad, 200 de daño, más los 40 de Gorou C6 son 80, 240, le meten un casco de defensa y dicen, ahí va, si ahora estoy metiendo 20.000 más por cada golpe del cargado, vaya. O sobre todo, ¿cuántas personas a día 1 de la construcción de Mualani directamente no le han puesto casco de daño o de probabilidad, sino que le han metido un casco de vida? ¿O cuántos y cuántas de vosotros, ya sin siquiera verlo en el canal, sino que toda la comunidad en general, al saber que a Nubilet le sobra proporción crítica, le habéis puesto un casco de vida a Nubilet? Esto se ha comprobado, se ha confirmado. Tuve razón en su momento y ahora todo el mundo, cuando sabe que capea, sobre todo con personajes nuevos, las proporciones, recomienda y le pone un casco del stat principal del escalado de los talentos, como es el caso de Nubilet con casco de vida, que a día de hoy es lo más estándar y estable de todo el juego. ¿Por qué? Porque esta fórmula así se cumple y se generan mayores daños con Nubilet casco de vida o con Scaramouche casco de ataque en caso de que con Faruzan C6 o lo mismo con Xiao Faruzan C6 te superes de proporción crítica y llegues a 80-200 más eso 80-240 e inviertes en ataque. Y ahí, en ese momento, es donde la consonancia hidro en Nubilet, que le va a dar mucha más vida, se aprovecha más y haces más daño, o donde el bufo de Bennett, que te da más ataque, se aprovecha más en un personaje que apela a proporción y haces mucho más daño. Ese es el punto final de los personajes. No ponerle un casco de defensa o un casco de ataque. No saber exactamente cuándo o cuándo no tienes que llevar esto. Sino el punto final de un personaje para que esté perfecto es que tengas suficiente o te sobre la recarga, por poco, para que no te sobre en substat, que tengas suficiente o te sobre la proporción crítica, no siempre hay que llegar a 240, como digo, Xiangling o Raiden tienen casi imposible llegar a esas proporciones, no es importante ni obligatorio. Pero también saber que una vez llegues ahí, los substat realmente que te aporten más, incluso que el propio daño crítico o la misma probabilidad, como el ataque por ciento, la vida por ciento o la defensa por ciento. No en el casco necesariamente, sino en el personaje. Y por eso, y en ese punto, es donde conseguirás que tu personaje mal construido como mi Kinich me genere el récord de daño de mi cuenta principal después de 4 años de Genshin, que es 1.000.000 con un Kinich mal construido, pero entendiendo cómo funcionan los multiplicadores de daño. Mi Kinich ahora mismo no está ni al 60%. Cuando mi Kinich esté al 95% con buenos ítems y las carchas tafosa, que funciona muy mal, seguramente hago 1,5 millones y seguramente haga 600.000 estables por cada cañonazo. Ahora hago 450.000 estables y aún puede mejorar una burrada. Esto realmente es llevar un personaje del 1% al 100%. Y como ejemplo, y ese short se hizo viral y TikTok se hizo viral y fue muy criticado porque el argumento mayoritario de la gente era, bueno, es que en Enka.network eso no sería, pero es que Enka.network está mal porque no tienes permaulti los personajes y no valoran el stat principal de escalado. Este Nubilet que veis aquí es top 1% mundial porque tiene 80 de probabilidad y no necesito más, tiene 250 daño crítico y no necesito más, tiene
tiene 135 de recarga de energía y no necesito más, y todo lo que me sobra está en vida. En campo, con consonancia, tiene 45.000 de vida, capeando proporción y capeando recarga. Es muy complicado que superéis los 45.000 de vida en New Billet, sobrándoos el resto de su stat. Por esto este New Billet es perfecto y es top 1% mundial. Y tengo algunos otros personajes que también pueden llegar a este 1% mundial, maxeando los daños, y ya digo, no en una rotación en Excel, sino a lo largo de 5, 10, 20, 30 rotaciones, cuando se aplica realmente un conjunto de casos que te pueden dar una probabilidad cercana a la real. No 100 de probabilidad para que en una sola rotación de Excel digas, pues hace más daño en una rotación porque el otro fallo más críticos. No, porque al igual que en el gacha de Genshin y al igual que en la vida en general, nada es seguro, nada es estable, y las probabilidades son eso, probabilidades. Hay que tentar a la suerte y maximizar la cantidad de casos probables de esa probabilidad para poder dar realmente el daño que realmente nos podría llegar a dar. Poquito más, he dicho realmente 2 veces y queda raro, pero se ha entendido. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, flexearme ahora sí los personajes perfectos en los comentarios para ver cuánto podéis alcanzar de máximo poder. Los editores en este vídeo han estado poniendo seguramente también personajes perfectos como Jutaos perfectas y otros casos que hemos visto en stream, como Gamings también 1%, que hemos visto muchos, como soportes como Xianglings con 160 de daño crítico, u otras muchísimas variantes que, como digo, hemos en stream flexeado, sorprendido, y muchos de ellos son vuestros y no míos, y seguramente comparándoos con esos personajes con el set y stat correctos podéis llegar a maximizar el máximo, aunque de nuevo valga la redundancia, el daño de vuestros personajes, pero ya por último y sobre todo, la satisfacción de flexear o de hacer numeritos más grandes, que dentro de lo que cabe no es tampoco nada del otro mundo, pero a los jugadores de Genshin sabemos que les encanta. Como decía, poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el apoyo, gracias por mandar los vídeos al cielo, estamos a nada que salga Xilonen, qué ganitas de traeros todo el contenido del personaje. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.